Con el paso de los años y con la dicha de poder envejecer y madurar, llegué a preocuparme del efecto que más de 4 milenios de patriarcado ha producido en la psicología colectiva, en las culturas que se desarrollaron a partir de la aparición de los primeros imperios. En mi lectura me quedó claro que en el periodo anterior y durante más de 12 milenios, la humanidad había vivido con ideas, cultos y manifestaciones de índole distinta y más equilibrada. Y aprendí que antes del desarrollo del dominio relativamente reciente, el impulso masculino, se había vivido durante 12.000 años en culturas donde se manifestaba una sacralidad de lo femenino. Esas son algunas de las reflexiones que comparte con nosotros la artista visual Susana Vald en el texto que se preparó para En busca de lo inacible, esta exposición muy emocionante que podemos ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estamos en contacto con Susana Vald desde México. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy realmente muy bien, contentísima de oírte y de verte también, porque nuestros auditores no te pueden ver, pero yo sí te veo. Mucho gusto, buenos días. ¿Ah? Hay algunos y algunas que nos están mirando por Facebook a esta hora y que van a poder ser testigos de esta conversación. Bueno, Susana Ay, Val, mejor me arreglo entonces porque... no, estás preciosa, Susana, un referente para quienes queremos llegar a tu edad así de activa y de consciente. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención de tu trabajo y de la posibilidad de poder encontrarnos con estas más de 40 obras visuales, pinturas, cerámicas, otros formatos que son parte de esta exposición, pero quiero primero que nos dediquemos a hablar del título, de En busca de lo inacible. ¿Por qué escogiste que ese fuera el nombre de esta retrospectiva? Bueno, los seres humanos andamos en busca de cosas que no se pueden palpar. Así significa tomar en la mano, ¿no? Entonces, las cosas como el amor, la poesía, la libertad, son cosas inacibles. Y la búsqueda de esas tres cosas es lo que ha movido toda mi vida. Yo no he hecho otra cosa ni un minuto. Ahora, yo leía Así, esa... me parece que es imposible. Uh, la gente en general tiene poco interés en las cosas que no se pueden ver o que no se pueden palpar, pero realmente son muy importantes también para nosotros como seres humanos, el aspecto de lo mental, de lo interior, de lo psicológico, de lo espiritual, todos estos aspectos diferentes de nuestras vidas que nos hacen particularmente humanos. Y estos asuntos son inacibles. Uh-huh. Y mi vida entera ha estado dedicada a estos asuntos. Por eso puse ese título. Ahora pensaba que, claro, uno revisa tu trayectoria y los distintos lugares, tanto geográficos como estéticos, que has habitado en estas décadas. Y claro, continúa esa búsqueda, pero yo pensaba que en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis climática, probablemente esas preguntas se vuelven más urgentes aún, ¿no? Y quería preguntarte por las reflexiones que estás teniendo ahora respecto a tus 6 décadas de trabajo, pero repensándolas en este contexto en particular. Bueno, todas las crisis como esta pandemia misma, que no me permite ir y compartir con ustedes en lo personal, toda crisis también se escribe en chino con dos ideogramas la palabra crisis. Y toda crisis contiene uno de estos que es oportunidad. Toda crisis es una oportunidad y la oportunidad es de volverse hacia lo interior y a examinar problemas que pueden incluso causar la crisis. En este caso, no sabemos exactamente por qué nos da esto, pero en todo caso tiene que ver con actividades humanas. Y eso es nuestra responsabilidad y por eso me parece importante que se aproveche incluso una cosa atroz como la que nos está cometiendo y en algunas partes más que en otras, que aprovechemos esto para modificar nuestra conducta y para ajustarnos a una cosa más interior. Uh-huh. Pensando que probablemente nos ha pasado a muchos, a muchas, que al estar encerrados, al tener que mirar de frente nuestra vulnerabilidad,
le hemos tomado más el peso a la construcción de lo inacible en nosotros mismos, en nosotras mismas. Exactamente, yo estoy segura en eso y no voy sola, por eso digo que yo no voy sola. Naturalmente que no, naturalmente que no. Comparto con todos los que me rodean en lo inmediato y también en un círculo mucho más extenso este problema y este momento que nos toca vivir. Sí. Ahora, quiero volver a ese par de frases que yo leía de los textos que preparaste para esta exposición que está visitable, y acuérdense que pueden ir al Museo Nacional de Bellas Artes, hay que inscribirse, hay horarios, un cupo súper reducido, etcétera, pero pueden ir. Yo de todas maneras voy a ir quiero ver estas obras ahí en in situ. Eh, Respecto a esto de no ir sola, ¿no? Y a sentirse parte también de un grupo de mujeres, tú nombras a otras mujeres fundamentales de surrealismo latinoamericano como, o internacional, más bien como Leonora Carrington o Remedios Varo, favoritas absolutas que las queremos mucho y nos identifican mucho. Pero también quería preguntarte por esto que tú señalas de cada vez más mujeres artistas, escritoras, pintoras, músicas. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando en el mundo artístico cuando las mujeres toman la voz? Yo creo que agregan algo que estaba faltando. Porque la visión desde el interior de la mujer no era evidente. Había siempre una referencia a la mujer, pero desde la visión masculina. Y entonces faltaba este otro aspecto. Desde más o menos, hay una teoría sobre esto muy interesante que tiene que ver mucho con el desarrollo también la imagen en contra de la palabra. Durante muchos siglos reinó la palabra, el verbo, como una cosa más importante que nada, y sobre todo en lo cultural y en lo más cultural en el sentido del cultivado, de los que ya saben leer y de los que se dedican a la literatura o a escribirla o leerla. Uh, es, uh, a esto se infiltra el hecho de que se descubre la fotografía. Y la fotografía, con la fotografía, la transmisión y la dispersión de las imágenes explota como antes nunca había. Para poder ver algo antes, alguien te lo tenía que dibujar o pintar. Y de repente puedes tomar y reproducir una foto en 1 millón de ejemplares y lo tiras de un avión, lo dejas caer sobre la gente y toda la gente puede ver la misma imagen. Bueno, eso es algo que comienza en el siglo XIX y cambia la cosa. Ahora resulta que la idea de la imagen está más cerca de lo femenino. Es una parte que manejamos con una parte del cerebro, un aspecto que manejamos con una parte del cerebro que trabaja imágenes y lo femenino conjuntamente. Y las palabras y lo masculino están en el otro lado del cerebro. Ahora que los dos se junten, eso es la maravilla y es lo que espero que pase y eso puede cambiar toda nuestra vida y toda nuestra existencia en el planeta. Claro, porque habemos quienes pensamos que, por lo menos para mí, el feminismo tiene que ver con volver a ese ser una persona compleja que integra estas dos áreas que por entrenamiento cultural han sido distanciadas, ¿no? Y eso que tú dices me parece súper clave, Susana, respecto a la palabra como el conocimiento elevado y dejando de lado las otras posibilidades de conocimiento tan importantes que vienen de la imagen. Quería que reflexionáramos eso en tu trabajo. Bueno, hizo falta esto, ¿sabes? Porque ese aspecto de nuestro funcionamiento mental también permite el análisis. Y eso no es renunciable. Lo masculino, la conquista que ha hecho este impulso masculino que empieza hace más o menos 4.500 años son importantísimas. No las podemos abandonar, ni renunciar, ni dejar de lado. Pero resulta también que en el aspecto de lo femenino
tienes también todo lo que se refiere a lo que es la vida natural. Digamos, yo no he conocido mujer, aunque fuera lo más pobre del mundo, viviendo en un ranchito acá, por ejemplo, en México, que no tenga sus plantitas en maceta. Es decir, para la mujer la conexión con las plantas y los animales es esencial. Los varones tienen un pensamiento un poco distinto, también lo tienen, porque tanto las mujeres tienen una parte masculina como los varones una parte femenina. No estamos armados de ambos elementos, todos tenemos padre y madre, pero priva una parte sobre la otra en uno y otro, en otro sexo. Entonces, eso ahora ya no se dice sexo, se dice género, ¿eh? Ya. Ok, entonces priva en uno y otro una parte u otra, pero, pero es importante que empiece y que haya empezado a través de la conquista de la imagen, haya empezado a surgir de nuevo la intervención de lo femenino en la cultura y en la civilización entera. Porque, por ejemplo, toda la protección de la naturaleza, que es totalmente esencial, porque si no nos vamos a morir todos, porque somos parte de ella, ¿no? Todo eso va a tener que actualizarse y hacerse general. Y está sucediendo. Yo veo que sí está sucediendo. Yo no me corto las venas porque soy muy optimista. Si fuera muy realista ya me habría suicidado, pero no, soy optimista y tengo no solo esperanza, sino que estoy realmente viendo cambios. Yo veo cambios, sobre todo en la gente joven. Por ejemplo, la obra mía, que no sé por qué parece de un ánimo que antes no se apreciaba mucho, de repente lo impulsa gente joven, todos jóvenes, la mayor parte mujeres. Y esto sucede porque ahora las mujeres jóvenes, con el trabajo que hemos hecho las viejas antes, ya logran a tener voz y voto. Porque, por ejemplo, en México hasta hace poco la mujer no votaba. En los pueblos indígenas la mujer todavía no puede votar en las asambleas. Entonces, hay en esto, pero empieza a rascarse, ¿no? Esto y empieza a convertirse en un problema y en un escándalo, y entonces ya poco a poco vamos a ir cambiando, ¿no? Yo por eso creo en que hay mucha esperanza y mucho cambio. Todos los tiempos de cambio son muy difíciles y eso es lo que estamos viviendo. Este no es un tiempo fácil. No hay un análisis, por ejemplo, claro, de que esta pandemia, exactamente a qué se debe. Sabemos que viene de animales. ¿Por qué nos hemos contagiado con esos animales? ¿Había algún intento de lucro con esos animales? El lucro, el poder, el tener más, son impulsos masculinos, no son impulsos femeninos. El impulso femenino es conservar. Entonces, hay en esto también cosas que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Por el momento, lo importante es vacunarse. Yo ya tengo mis vacunas y recomiendo a todo el mundo, por favor, vayan rapidito a hacer cola y vacúnense. No importa con cuál. El peor, de todas maneras, te protege a más del 50%. Así que ahí vamos, ahí vamos. Todos y todas a vacunarse. Conversamos con la artista visual Susana Bach a propósito de la exposición que en estos días está en el Museo Nacional de Bellas Artes, y yo te escucho, Susana, y me parece tan inspirador porque tú tienes más de 80 años, has visto muchas cosas y tu optimismo realmente me contagia, y eso es algo que también está en tus obras. Y ayer conversábamos con el director del Museo de Arte Contemporáneo de acá de Santiago, y él sacó una frase que me encantó y que hablaba de que el arte también es una manera de conocimiento.
Absolutamente. Es una manera estupenda de conocimiento que los seres humanos practicamos hace mucho tiempo. Es súper, súper importante en ese sentido el arte en todas sus formas. La música, el teatro, el cine, cualquier manifestación del arte es importantísimo. Ahora en la plástica, durante muchísimo tiempo, hubo un impulso de una búsqueda de lo feísmo, de exaltar lo malo, de mostrar el sufrimiento, que también tenía sus raíces políticas, ¿sabes? Entonces, eso yo conscientemente lo he evitado y me he opuesto a ello, a pesar de que naturalmente quiero evitar el sufrimiento, pero no es a través de mostrarlo y de afear la vida. Hay que ofrecer una alternativa. Y ese ha sido yo creo que esa es mi contribución. Sí, y pienso en tu trabajo y pienso en tus escritos y también la influencia que tú reconoces de la psicología junguiana, ¿no? Y de esta revisión de lo que la humanidad ha sido antes de ser patriarcal. Y esto es algo que a mí me encanta marcar siempre, que me parece que es muy importante, porque cuando dicen, bueno, no, pero es que el machismo, esta orden patriarcal es natural, es como, no, los seres humanos hemos sido patriarcales muy poco tiempo en nuestra historia versus otras maneras de entender. Y hay una antropóloga feminista, Helen Fisher, que dice, el feminismo nos está llevando hacia el pasado, hacia lo que hemos sido. Y me parece que es interesante a través de tu arte poder tener ese diálogo con lo que la humanidad ha sido en otros momentos, porque necesitamos con urgencia otras maneras de entendernos frente a esta crisis. Totalmente cierto, es totalmente cierto. A mí me sucedió que alguien, es decir, mi hija, que es una mujer maravillosa, una poeta chilena, por cierto, que trabaja en Canadá, mi hija encontró un libro en una conferencia y dijo, bueno, esto le va a gustar a Susana y me lo mandó. Y no lo había leído ella el libro, pero estaba en otros afanes y me manda el libro. Y leo este libro. El libro está escrito por Betty de Meadow y es la traducción de la poesía de una mujer que se llamaba Engeduana, la primera figura histórica en la literatura, mujer, claro, y además de eso, era la hija de Sargón, un rey que hubo en Sumeria, y que es la primera personaje histórico que no es un mito que conocemos. Y eso se debe a la escritura, que hay tablillas en barro que atestiguan todo esto, ¿no? Esto es 44 siglos atrás, digamos, para que la Hace gente se ubique. 45 siglos, Enheduanna, sí, Enheduanna escribe tres grandes poemas dedicados a una diosa que ella admira, a ella llama Inanna. Y es una deidad a la cual ella atribuye los poderes máximos, tiene poder sobre el cielo y la tierra y qué sé yo. Todas las cosas que luego la Biblia reclama para los varones, ¿no es cierto? Para Adán. Adán tiene poder sobre los animales y las plantas. Es decir, se le quita eso a lo que antes era el territorio de las mujeres en este texto totalmente masculino que es la Biblia. Y en la Biblia tú no encuentras una sola singular voz femenina, no existe. Entonces es algo que, esos textos y esos impulsos masculinos son los que nos han estado acompañando en la cultura. Yo admiro mucho la Biblia, por favor no me entiendas mal, es muy No, 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 importante. lo entiendo perfectamente. Yo vengo del pueblo que escribió ese libro, así que nada de cosas. A mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, pero es un impulso a la inversa de lo de Engeduana. Y Engeduana en el tercer poema ya se queja de que ve llegar el mundo masculino y la subyugación de ella misma como sacerdotisa pierde su importancia,
y queda denigrada, ¿no? Claro, y lo que vemos ahí, Susana, es la tensión de maneras de concebir el mundo, ¿cierto? Desde la mirada militarizada de conquista, ¿cierto? De lo masculino, representada en los dioses bíblicos también, versus También. esta cosa más de contención, de cuidado, de relación con lo natural. Bueno, podríamos seguir hablando horas, pero se nos está acabando el programa, Susana. Así que hacemos otra cuando quieras. pero feliz, feliz. Vamos a agendar para que sigamos conversando porque podemos aprender muchísimo, No, estos muchísimo de asuntos ti. son importantes y es maravilloso poder hablarlo. Yo agradezco extraordinariamente esta oportunidad a la radio de la U de Chile. Realmente admirable que se haga esto. Muchas gracias, ¿no? De todas maneras. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que pueden ir a ver esta exposición En Busca de lo Inacible. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recuerden que tienen que inscribirse para poder ir, tienen que tener sus vacunas para poder ir. Y hacer cola en el frío. Sí, no, pero uno se inscribe antes, así que uno ya sabe cuándo puede entrar en grupos pequeños para que no se pierdan esta increíble, además primera vez que podemos tener esta retrospectiva con más de 40 horas de la inigualable Susana Bal, con quien hemos podido conversar. Muchas gracias, Susana, te mando un abrazo. A ti también, muy grande, muchos besos, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros despedimos el programa rapidito y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén bien, chao.